4, versículo 11 nos dice: fornicación, vino y mosto quitan, dice allí, quitan el juicio. ¿Cuántos recuerdan el término mosto? Era el extracto, es el zumo, ¿verdad? Con el cual se tomaba para poder fermentar y esto luego hacerlo, sí, una bebida embriagante. Dios, recordará usted, mire que vamos en la segunda parte, la misma porción bíblica, la cual lo voy a desarrollando en sus versos siguientes. Dios compara la fornicación, sí, algo semejante con el vino y el mosto, lo cual produce embriaguez o borrachera. Mi amado, es evidente que la fornicación tendrá un desenlace igualitario a lo que puede provocar el vino y el mosto, en el sentido de que se puede llegar a perder el uso del buen juicio o del buen razonamiento. Se decía ya la semana pasada en esta primera parte que la fornicación, y quiero ser un poquito grotesco, embrutece la mente, sí, o los pensamientos de aquel que es esclavo de esto. Dice pues la Escritura, y quisiera ir a un texto de la palabra del Señor. Recordará usted también, voy a dar un texto, sí, de referencia que se lo digo la semana pasada. Cuando uno va, por favor, y venga conmigo al segundo libro de los Reyes, capítulo número 17. Recordará usted que Oseas está declarando, está manifestando a voz en cuello el mal de su pueblo, lo cual, sí, Reyes también asimismo lo contemplará. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 17, acompáñeme por favor, versículo número 9. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 17, dice el Señor, verso número 9 en adelante, hasta el verso 11. Estoy tomando citas bíblicas ya dadas, simplemente para volver a introducirnos, sí, en la enseñanza. Dice el texto: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra, dice allí, Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que hicieron secretamente? Dice la Escritura: edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y allí, ¿qué hicieron? Verso número 10: y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Usted debe de recordar que estos eran los dioses paganos y de la tierra de Canaán. Tallar en los árboles las imágenes, sobre todo de la diosa de la fertilidad. Y dice en el verso número 11: y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas, dice allí, muy, pero muy malas, para provocar a ira, ¿a quién? A Jehová. Y usted sabe, ya creo que se ha visto o se ha ahondado un poquito en aquello de que sobre todo árbol frondoso allí se cometían cosas aberrantes, sobre todo de índole sexual o de carácter sexual. Cuando Oseas proclama esta palabra, mi amado, se la está dirigiendo justamente en medio diríamos, de una perturbación social por causa de la idolatría y por causa de la fornicación. Usted debe de recordar en Oseas 1, si me acompaña rapidito, por favor, al primer verso, en medio de quienes Oseas es el profeta. Y obviamente a quienes va dirigido el mensaje de exhortación. Dice el verso número primero, solo para recordarlo, Oseas 1:1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, era su padre, en días, es decir, en el tiempo en que gobernaron estos reyes, Usías, Jotán, Acaz, el rey Ezequías, que lo estamos analizando, y Ezequías, reyes de Judá. Y en días, esto ya es en el reino del norte, de Jeroboam, hijo de Joás, rey de
Israel. En medio de esas, diríamos, de esas presidencias, sí fue que Oseas experimentó no solamente en carne viva el malestar de la fornicación, del adulterio, sino que luego tomará él su propia vida como referencia para exponer el pecado del pueblo. La fornicación como tal, recuerde que ya no voy a ahondar en su significado, sino en las consecuencias de lo que produce. Esto, mi amado, fue para el pueblo obviamente no solamente una mancha más, sí, porque ya la idolatría fue, diríamos, la medida que rebosó la ira del Señor, sino que la fornicación empobrecía la calidad moral, que la poca calidad moral que le quedaba al pueblo. Cuando uno, mi amado, analiza el texto, ya quisiera ir un poquito más allá, al versículo número 12. Usted debe de recordar este pasaje bíblico que sí se lo pudo explicar la semana pasada. Mi pueblo, dice allí, a su ídolo de madera pregunta. ¿Se acuerda usted de esa porción? Y el leño le responde. No necesariamente le decía yo porque el ídolo tiene boca para hablar, sino que es, sí, diríamos, la inclinación a su perversidad lo que les hace asentir que todo lo que consultan a sus dioses se los aprueba. Esa es la idea. Dice el Señor, verso 12 de Oseas 4. Si mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu, dice allí, de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, yo quisiera dar una puntualización en este verso número 12, porque se podría llegar a entender o se podría llegar a responsabilizar en pecados de fornicación estricta y directamente al diablo por esta situación. Claro, haciéndolo de esa manera trataremos de lavar, o el hombre tratará de lavar sus manos y decir, no soy yo, es el diablo el que sí me llevó, o posiblemente el diablo me hizo o me forzó a hacerlo. Mi amado, cuando se habla de fornicaciones o pecados de inmoralidad sexual, usted debe de entender de manera muy estricta de que se refiere a concupiscencias. Sí, y quisiera verlo bajo ese estricto nombre, porque es allí donde se manifiesta lo que hay dentro del corazón del hombre. Usted debe de entender que el mismo Señor nos ha dicho que justamente de allí, desde allí, del corazón, no del diablo, del corazón del hombre, salen las inmoralidades sexuales. Venga conmigo, por favor, al Nuevo Testamento. Quisiera, obviamente, poder considerar lo que nos dice, sí, nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios, vayamos por favor, sí, a un texto de referencia. No lo tenía, la verdad, como referencia, pero creo que es importante. En el evangelio según San Marcos, capítulo número 7. Sí, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Evangelio de Marcos, capítulo número 7. Dice el Señor, versículo número 20 en adelante. ¿Lo tiene? Dice allí, verso 20 en adelante. Pero decía, esto bajo un contexto, sí, porque el hombre pensaba que todo, sí, lo que contaminaba su vida, todo, sí, era del exterior, es decir, se veía expuesto. Mucha gente de hecho pensaba de que no podía compartir de pronto su vida con los demás porque me ensucian o me empaño. Si voy a tal lugar voy a venir con pecado. Hay inclusive personas que pueden llegar a pensar, y no digo, ojo, que lo haga, pero si alguien me toca y de pronto es gay, me cayó espíritu de gay. ¿Sí? Le digo esto porque esto se da. Me recuerdo tanto en una oportunidad que conversaba con un amigo y estaba con otras personas más cristianas y decía, me fui a un gabinete, corta muy bien ese señor, y ese señor era gay, y la gente por ahí lo dice, dice, ya se te pegó. Entonces, asociando obviamente que el pecado se puede transferir con solamente, sí, el roce de una persona. Mi amado,
cuando se habla de pecados de fornicación o de adulterio, de inmoralidad sexual, dice la Escritura ya como para poder cerrar la brecha y no dejar espacio para responsabilizar a alguien, mi amado, de mis propios actos. Esto debe de ser muy, digamos, muy bien apreciado y concebido en nuestra mente para poder entender dónde está el problema y, claro, cómo poder confrontar y resolver ese problema. Porque si yo le echo la culpa al diablo de este problema de fornicación o de este pecado, entonces mi mal no tiene cura. Porque tendría que llevar a terapia, no a mí, sino a quién, al diablo. ¿Me explico? Y dice allí, porque decía que lo que del hombre sale, ojo, de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Ojo, no lo que el del hombre entra, sino de lo que el hombre sale. Ahora, ¿qué sale del hombre? Entre otras cosas. Verso 21, porque de dentro, no de afuera, de dentro del corazón de los hombres salen. Aquí para, si dejar al pobre diablo a un lado, salen. ¿Qué cosas salen? Salen los malos pensamientos. Es decir, que cuando algo se anida en tu mente, no digas, uy, este diablo perverso. No, no, el perverso eres tú. Es del corazón de donde sale. Dice aquí, del corazón si salen los malos pensamientos. Y mira cómo lo enlista allí. Los adulterios, las fornicaciones, entre otros. No voy a ahondar en los demás. Pero entre esa lista está, mi amado, encabezándola los adulterios. Y obviamente el tema que nos trata, si tratamos en esta mañana, las fornicaciones. ¿De dónde viene esto? ¿Del diablo? No, sale del corazón. Amén. Sale del corazón, sale de dentro del ser humano. Es por ello, mi amado hermano, que cuando Oseas, allá en el capítulo número 4, si vuelve por favor conmigo al texto, versículo número 12, no es necesariamente el ídolo el que lo empuja al hombre a fornicar. Ya ellos en su corazón tienen gestada la inclinación por esta concupiscencia, por este desenfreno carnal, lo cual lo único que hace es manifestar lo que hay dentro de ese corazón. Mi amado, hay textos, sobre todo hay uno que me llamó también la atención. Esto sí es un texto nuevo o adicional de esta enseñanza, el cual Dios compara a la prostitución del hombre, a hombre y mujer obviamente. Sí, lo compara en su desafuero de lujuria, tal cual como lo hacen los animales. Y toma a un animal en particular, de hecho a dos, que quisiera verlo por favor en el libro de Ezequiel. Acompáñeme a ese precioso libro del profeta Ezequiel. Recuerda que todos estos profetas serán contemporáneos a la hora de exhortar a una nación que está penosamente sumergida en la idolatría de la fornicación. El sexo también puede ser un ídolo. Sí, que es muy perjudicial porque corrompe tu cuerpo. Cuando vamos al libro de Ezequiel en el capítulo número 23, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 23. Aquí habrán palabras un poco fuertes, pero necesarias, por supuesto. ¿Lo tiene? Libro de Ezequiel, capítulo número 23. Si resumo una parte del texto, el profeta tomará como referencia una postura familiar del nacimiento de dos mujeres. La una de ellas será Oliva y la otra será Ahola. Ahola y Aholiba. Estas de aquí nacerán de una misma mujer, pero penosamente ambas tomarán la senda de la prostitución. Ambas mujeres tomarán la senda de la prostitución. El punto esencial de esta referencia es que Dios comparará a la primera con Samaria o Israel y a la segunda con Judá o Jerusalén, haciendo obviamente notorio hasta dónde puede llegar
la perversión por la fornicación, vuelvo y repito, que se constituye en un ídolo y en cuyos caminos Dios se asquea, Dios se repugna y lo único que quiere es desaparecerlas con su juicio. Ahora, dice la Escritura, por favor, voy a avanzar obviamente, ya dado estas referencias. Dice en el versículo número 27, voy a leer desde allí en adelante para tomar estas referencias. ¿Lo tiene? Ezequiel 23, verso 27 dice, y haré cesar de ti. ¿Sí? ¿Lo tiene? Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás, dice allí, de Egipto. Ahora, algo que es de resaltar en este pasaje bíblico es que ellas no pueden salir de esa condición. Eso es algo importante, sí, porque cuando Dios lidia con su pueblo, con este pecado de lujuria o de fornicación o de adulterio, mi amado, Dios ya los ha alertado, ya Dios les ha dado recursos espirituales necesarios como para que ellos puedan levantar cabeza, pero penosamente el pecado ha tomado cuerpo, se ha hecho como una metástasis, se ha hecho como un cáncer regado por todo el cuerpo, donde a veces suele pasar que el médico abre al paciente, lo ve y lo único que hace es volver a suturar y decir, ¿sabe qué? Lléveselo a su casa. Si trate de hacerlo pasar bien en estos últimos momentos, aquí no hay nada que hacer. Mi amado, de esa misma forma podríamos decir, el pecado de la nación entró de lleno a sumergirse en esta barbarie. Y allí Dios, entre muchas cosas, le dirá, versículo número 27, haré cesar. Tú no puedes, yo lo voy a hacer. Voy a hacer cesar tu lujuria y tus fornicaciones. Avanzo al verso 28. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales, dice allí, procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, de tu lujuria y tu prostitución. Mira, qué curioso también es considerar en medio de esto que todo tiene referencia, de perversión sexual. La perversidad sexual, mi amado hermano, prostituye la sociedad de una nación. Y para pena lo digo porque en nuestros tiempos, en nuestro entorno social, todo tiene o está ligado o tiene un nexo con los aspectos de inmoralidad sexual. Todo lo que usted ve actualmente en nuestro entorno social tiene un orden o un carácter o un indicio o inclinación sexual. Nada de lo que ahora se podría considerar como bueno, se podría hoy por medio de la Biblia, y cuando digo como bueno, hablando de lo que la ley aprueba como algo apropiado para sus propios conciudadanos. Mi amado, nuestras leyes están penosamente embarradas de inmoralidad sexual. Toda ley que posiblemente se dé en beneficio de la humanidad, en beneficio de sus propios, como lo dije, conciudadanos, tendrá el empañar de su inmoralidad. Todo lo que tiene que ver con pecados de fornicación, adulterio, están maquillados, por así decirlo, en nuestras leyes, haciendo notorio de que el hombre puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. Cuando se aprueban leyes, mi amado, de que se puedan casar personas del mismo sexo, ¿acaso no es una ley que la Biblia la discrimina o la desecha porque la ve como una aberración, pero el hombre la ve como algo natural, algo normal? Mi amado, esos son pecados obviamente de fornicación que la Biblia dirá un no rotundo frente a esta condición social. Ahora, dice la Escritura, mi amado, porque quiero entrar, como le había mencionado, en el aspecto propio de estos ejemplos de animales. Cuando avanzamos un poquito más, en el mismo capítulo número 23, mira lo que nos dice el Señor. Déjeme ubicarlo por acá.
¿Quién vive, hermanos? Ayúdeme con un gloria a Dios por lo menos. Aleluya. Ya, acá está. Ya vio, con el gloria a Dios hasta se encuentra rápido. Dice el verso 18 lo siguiente. Así, ¿lo tiene? Así hizo patente o visibles sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual, habla Dios, mi alma, dice, se hastió de ellas, como se había ya hastiado mi alma también. ¿De quién? Hablando de estas dos mujeres que eran hermanas. De su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud. Ahora, algo curioso de este pecado, ¿sí?, de fornicación, es que es un pecado, amado hermano, latente. Es un pecado que si uno no se lo entrega a Dios y se somete a su, diríamos, a su restauración, te va a seguir toda la vida. Esto quiero que lo tengas muy presente. Esto es un pecado, sí, que puede perjudicar sin importar la edad que tú tengas. Este tipo de pecado se manifiesta en la niñez. De allí que hay muchos papitos que se asombran cuando de pronto la maestra o el maestro le manda a llamar y decir: oiga, su niño estaba en el baño haciendo esto. Y usted dice: mi hijo, imposible. ¿Cómo esa criaturita tan pequeñita puede tener en el corazón semejantes pensamientos? El pecado de fornicación, diríamos, no tiene límites. Un niño bien puede estar sumergido en la, diríamos, en la bajeza, en la hediondez, ¿sí?, del pecado de fornicación. Por eso es que no es de extrañar, entre otras cosas, mi amado, que cuando Dios confrontaba a ciudades sumergidas en este pecado, no dejaba a nadie con vida. No solamente se eliminaba a hombres maduros, por así decirlo, a la juventud o a los ancianos, sino que también se trataba de erradicar desde la raíz de la sociedad, los niños. Porque en ese sentido, mi amado hermano, si este tipo de pecados no contempla bajo parámetro alguno la edad de su huésped como para poder decir: ay no, con un niño no me meto. Ahora, cuando se habla de un espíritu, se habla de simplemente de un sentir que hay, obviamente, en el reino de las tinieblas, que empuja o prepara o simplemente presenta la provocación de la fornicación. Pero la fornicación ya coexiste en la vida o en la naturaleza de un hombre caído. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 19, aún del capítulo 23 de Ezequiel, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Versículo número 20, léalo por favor. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Mira qué comparación. Diría cualquiera: uy, hermano, pero qué despectivo es esto, qué ultrajante es que Dios tome estas referencias. Pero Dios, mi amado hermano, lo único que quiere, diríamos, despertar en nosotros es la conciencia, sí, como para poder tener presente de que la sociedad como tal está sujeta a este mal. Y que si a veces vemos ciertos actos en animales y usted hasta los puede rechazar o puede de pronto verlos con menosprecio, la conducta o la raza humana no está tan lejana a esa condición. Sino que en nosotros, en los hombres que tenemos conciencia, las leyes nos amparan para esto. Hay ciudades, hay naciones donde, mi amado, penosamente, cosas execrables para algunos son legítimamente aprobadas por la ley. Si usted dirá: ¿yo cómo podría estar o hacer semejante cosa? Mi amado, hay naciones donde de pronto el bestialismo, mira que en Bélgica es un país sumamente,
descompuesto en sus leyes, por no decirle otra palabra. Es un país, mi amado hermano, donde no hay límites para darle rienda suelta, sí, a las acciones o los deseos del corazón. Si un hombre quiere estar con un perro, la ley se lo aprueba. Así póngalo, digamos, de drástico o de impactante. No hay, diríamos, limitación para las riendas de las pasiones desordenadas que puede llegar a tener un ser humano. Mi amado, en eso penosamente somos países del primer orden. En eso. No lo somos de pronto en lo que quisiéramos serlo, en tecnología, en educación, en medicina. No, cuando hablamos de parecernos a otras naciones, agarramos penosamente lo más bajo de esas naciones del primer mundo y las ponemos en práctica para tratar de decir que vamos por el mismo camino. Mis amados, Dios, vuelvo y repito, sí, ultraja de alguna forma, sí, la condición del ser humano al compararnos con animales. Pero ¿en qué sentido? En el desafuero del acto carnal que tienen estos animales. Lo compara, como lo dice el versículo número 20, como el ardor carnal de ¿quiénes? De los burritos, de los asnos. Pero también los compara con, diríamos, con el fluir que tiene en su eyaculación este animal, que es un caballo, el cual obviamente tienen un cerco parentesco, pero en el aspecto propio del ejemplo, ambos tienen fluido seminal abundante. Y en eso, mi amado, se recrean muchas veces la fornicación. Un poco fuerte los términos, pero muy necesarios. Mira que no los pongo yo de ejemplo, los pone el Señor. Todo esto a consecuencia penosamente de la depravación, la cual, como te lo he mencionado, no respeta la edad de su habitante. Un niño puede verse inmerso en un pecado de fornicación al igual que un anciano. Mira que hay muchos ancianos que son considerados como morbosos. Muchos ancianos. Donde diríamos así, a sopretexto de que déjame cargar a la niña o al niño. Y, mi amado, lo hacen simplemente para tener un contacto físico y prender o encender lo que ya hay en el corazón. El morbo. Hay niños, mi amado, que a escondidas pueden estar espiando a ver qué hace papita y mamita en el dormitorio. Niños. Mi amado, el pecado de fornicación es un pecado sumamente, diríamos, perverso, pero podríamos decir que el pecado de fornicación es un pecado que se enraiza, ¿sí?, en quien toma obviamente cautivo, y es el corazón, como lo dice la Escritura. Por eso es que Dios, para poder remediar estos males, nos pide, entre otras cosas, nuestro corazón. Para poderlo limpiar, para poder sacar esas raíces, porque a la verdad solo Cristo puede deshacer estas obras del diablo en nuestro corazón. Solamente Jesús. De allí que la expresión bíblica que nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre no puede ser libre de su naturaleza pecaminosa. Dios puede hacernos libres. Ahora, cuando vamos nuevamente, por favor, al tema así de Oseas, capítulo número 4. Oseas, capítulo número 4. Nos sigue diciendo el Señor, versículo 13, ya tomando como referencia cómo el pueblo se depravaba. Dice allí: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Esto ya lo leímos, lo vuelvo a leer. Y el leño le responde: porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Verso número 13, ayúdeme con la lectura.
Cuando uno va al Antiguo Testamento, en otro de los libros, que yo creo que también se lo topó, pero es necesario volverlo a leer. Cuando uno va al libro de Deuteronomio capítulo 12, venga conmigo por favor. Deuteronomio capítulo número 12. De allí tomaré una referencia en el Nuevo Testamento que me pareció también, sí, muy pero muy tinoso. Deuteronomio capítulo 12, verso número 2. Versículo número 2. ¿Lo tiene? Dice el Señor, esto ya lo habíamos leído, me parece importante citarlo. Dice el Señor, destruiréis. ¿Lo tiene? Destruiréis enteramente, ¿sí? Justamente lo que Oseas había proclamado, que no lo habían hecho. Todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Por qué había que erradicarlos? Por una sencilla razón. Para tratar por lo menos de manera visible o tangible, tratar de minimizar el riesgo de no verse inmiscuido en un acto lascivo como lo era el pecado de fornicación. De alguna forma Dios diríamos que está induciendo al pueblo de que traten en lo que buenamente puedan, sin no dar oportunidad para que la fornicación salga a relucir. Y eso es importante, le cuento, porque esto, si uno lo lleva ya bajo el plano familiar, a veces en casa uno tiene cosas que provocan fornicación. Parece mentira. Mi amado, hay personas que pueden tener de pronto entre sus movies, sus películas sí que son demasiado fuertes o de índole sexual, que posiblemente tú dirás, no, a mí no me afecta. Bueno, diríamos que no, entre comillas, pero ¿y qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de aquellos infantes que todavía no procesan esa información? Y que obviamente su corazón, y eso sí, mi amado hermano, tienes que verlo de una manera muy bíblica, su corazón está propenso a. Nunca minimices el poder del pecado, sí, en la condición del hombre. Tú podrías decir, pero yo he criado bien a mi hijo. Yo lo sé que lo has criado bien, pero en el muchacho está la inclinación a la rebeldía, está la inclinación al mal. Basta tan solamente de tener algo que lo empuje y el muchacho caerá en ello. Mi querido hermano, por eso Dios mandó u ordenó que se rayera de toda la tierra donde habrían de conquistarla cualquier cosa que los pusiera en riesgo. Y dice en el versículo número 3, van a derribar sus altares, a quebrar sus estatuas, sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Verso número 4, y dice Dios ya para con él: no haréis así a Jehová vuestro Dios. Es decir, todo aquello que te haga buscar mi presencia, mi rostro, mi santidad, eso no lo vas a destruir. Eso, por el contrario, lo vas a tratar de mantener. Es lo que trata de decir Dios. Todo lo que tiene que ver conmigo, no se los quites. De allí que muchos padres erradamente castigan a sus hijos diciendo: te portaste mal, no vas a la iglesia. ¡Qué absurdo! Es absurdo. Desmotivas a tu hijo con lo espiritual porque, qué sé yo, no te hizo caso a la hora de limpiar el hogar. Como no hiciste esto, no vas al culto de jóvenes. El diablo dice: castígalo más. Gracias, porque con aliados como tú no necesito diablillos. Obvio. ¿Me explico? Todo lo que implica lo de Dios, la Biblia dice: conmigo no vas a hacer así. Destrúyele el PlayStation si quieres. Es que todavía lo estoy pagando salado, pues ahí está, tú se lo compraste. Pero ¿cómo vas a privarle a tu hijo de las cosas espirituales? Mi querido hermano, dice la Escritura: no haréis así a Jehová vuestro Dios. Si
sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es decir, la iglesia o las cosas de Dios, sí, debes de promoverlas, provocarlas, como decía ayer en un término con los jóvenes. A veces hay que provocar la búsqueda de Dios. Porque en el corazón de quienes están bajo nuestra tutela no nace. Yo creo que son contados con los dedos de la mano cuando alguien diga en casa: mamá, apúrate, vamos a la iglesia. Difícil. Es el padre el que trate de arrastrar a su hijo. Oye, ya vístete, ya anda a bañarte. Creo que esas son las expresiones más comunes. Apúrate. Muy pocas veces el muchacho está listo y dice: mamá, se nos hace tarde. Mi querido hermano, es justamente por todo esto que este peligro de la fornicación no solamente estuvo latente en el Antiguo Testamento con el pueblo, sino que también es un peligro latente en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Y para ello quiero, por favor, que me acompañes al Nuevo Testamento. Y quiero tomar como referencia lo que dice la segunda carta de Timoteo. En la segunda epístola de la carta a Timoteo, el cual Pablo, sí, muy pertinentemente dará instrucciones, le hará saber entre muchos peligros el peligro de la fornicación en medio de la iglesia. ¿Lo tiene? Y comienza con el verso primero y de ahí me voy a saltar a donde quiero llegar. ¿Lo tiene? Dice allí, también, según de Timoteo capítulo 3, verso 1. Verso 1. Capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice allí, también le dice Pablo a Timoteo, o el Espíritu Santo a la iglesia: debes saber esto. Para muchos que dicen: no, a mí el Señor me ampara, el Señor me cuida. Yo no digo lo contrario, pero eso no implica de que como el Señor me ampara y me cuida, yo me voy a tirar al abandono. No, si ya el Señor, mis hijos están en las manos de Dios, pero ni siquiera le pega una vuelta. Ni siquiera le dice: a ver, préstame el celular, a ver, ¿qué tanto chateas a las 3 de la mañana? A ver, préstame el celular. ¿Qué tanto miras en el internet? Dice allí, también debes saber esto, que en los postreros tiempos o en los postreros días, es decir, a la fecha, porque esto fue escrito hace ¿cuánto tiempo? Ya al redondeo, 2000 años. ¿Sí? Está hablando de nuestros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando se lee esto, mucha gente los asocia con la maldad del hombre se va a aumentar, que hay más crímenes, más guerra. Sí, es verdad, no digo lo contrario. De hecho, la palabra de Dios así lo va a certificar en los versos posteriores. Pero entre muchos esos aspectos se va a concentrar en algo especial que dice, y mira por favor en el versículo número 6, me voy a saltar, porque esto es un pecado, mi amado hermano, que está dentro de nuestras cuatro paredes. Y dice, hablando de esos tiempos peligrosos, dirá: porque de estos, y ya dio la conducta nefasta de los hombres, porque de esto son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, las cuales, ¿cómo están? Esto me impacta. Las cuales, ¿cómo están en la casa? ¿Cómo están en la casa? ¿Cómo están? ¿Y de dónde? ¿Acaso usted dice, no, ¿y dónde está mi hijo? En casa. Como diciendo usted, ¿está seguro? Si mi hijo no sale, solo pasa en la casa.
Pero la Biblia dice que estando en casa, no es que tiene unos pecadillos por ahí, está saturado de pecado. ¿Y dónde se quedó el bebé? En casa. Y usted sale confiado. ¿Que quedó en dónde? En casa. Y en casa está, ¿qué cosa dice la Escritura? La pregunta es, ¿y de dónde? ¿De dónde? Ya Marcos lo decía. ¿De dónde? Del corazón. Es su corazón. No es la casa lo que le da la santidad. Es lo que hay en el corazón lo que define si eso no es aprobado por el Señor. Si está entendiendo, si se estaba empapando del asunto. Cuidado, se confía demasiado porque está en casa. Permita que Dios esté en el corazón de su hijo, así él no esté en la casa. Porque la casa no es garantía de santidad. La casa no es garantía de que el muchacho sea un buen hijo o una buena hija. Porque es desde la casa donde ellas estarán cargadas, como lo dice la Biblia, de pecados, que habrán hombres que se meterán en esas casas. Y dice la Biblia, para llevar cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. De ahí usted dirá, hermano, pero si ya pasaba solo en la casa y se brincó por la ventana. Y usted dice, pero si yo no le he enseñado eso, o él no ha visto ese mal ejemplo en casa. Deje a su hijo con un celular y el internet a disposición y luego hablamos. Luego hablamos. Y usted está aquí complacido de que ha venido al culto. ¿Y sus hijos dónde están? ¿Dónde están sus hijos? Uy, hermano, es que no quiso venir. Es que, pero bueno, se quedó en la casa. Sí se da cuenta, ¿no? Y esto, mi amado hermano, dice la Escritura, sí, en el versículo 6, ellos están, dice la Escritura, cargados de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Cosa que el que está afuera no encuentra oposición a los que están adentro. Porque a veces decimos, y no digo que está mala, que allá afuera hay mayor peligro. Pero no es que en casa desaparece el peligro. Lo que se hace es minimizar el riesgo, pero el riesgo sigue estando ahí. Qué curioso que los de afuera encuentran adentro que las almas están dispuestas a pecar. Por lo general, los actos de fornicación, por lo general, mira, de jóvenes se cometen en casa. Cerca del 90% donde una chica o un muchacho pierde su virginidad es en la casa. En la casa se le mete el muchacho, el enamorado, y la malogra. Es en la casa donde nuestros hijos se masturban. En la casa. Se da cuenta, el pecado de fornicación no es un juego. Mi amado, ¿estás pendiente de esto? Dios hoy nos está removiendo las bases de crianza de nuestros hijos. Pero si es chiquito, ¿y por qué se anda tocando? Ay, si usted se le ríe, ay, se está cogiendo, ay, ¿qué? Y le celebran. Mi querido hermano, no estoy hablando insensateces, estoy hablando, predicando palabra de Dios. Y dice la Escritura, mi amado, porque este pecado fue tan terrible, pero tan terrible y tan aberrante fue, que casi tiró abajo la iglesia de Corintios. Casi. Ya que cuando uno va a Corintios, acompáñeme, usted debe de recordar el estudio de la palabra del Señor. En la primera carta,
En el capítulo 5, no voy a andar mucho en esto porque me tomaría todo el poco tiempo que ya tengo. Sí, en el capítulo 5, solo quiero que lea el prefacio. ¿Lo tiene? Esto abarcará, no solo el capítulo 5, esto abarcará de aquí como 4 capítulos más. ¿Pero por qué? Por las consecuencias de lo que causará este pecado. Ahí en ese caso del capítulo 5, un hombre de la iglesia había tomado por mujer a la mujer de su papá. Posiblemente, dicen algunos, que era su madrastra. Pero el solo hecho de haber tomado a la mujer de su padre ya hacía que el acto sea un acto de aberración. Porque cuando la mamá se acuesta con el papá, o diríamos que finiquitan su relación en el acto carnal, mi amado, se cierra el vínculo y son una sola carne. Y de allí en adelante, si todo lo que obviamente llegase a introducirse como un tercero en la relación, ya se vuelve o adulterio o se vuelve fornicación. El agravante de esto es que quien estaba allí de tercero era el hijo o el hijastro. Y todo esto, penosamente para vergüenza de la iglesia, a vista y paciencia de la congregación. Donde muchos dicen, bueno, como no es mi vida, o como esto a mí no me afecta, cada quien viva como quiere. Y por ahí otros, defendiendo su pecado, dirán, sí, a mí nadie me puede juzgar. Son hasta bíblicos. No juzguéis, dice la Biblia, para que no seáis juzgados. Qué mal sentido de conciencia y qué mala apreciación del verdadero significado, ¿sí?, de las palabras de Jesús a la hora de confrontar el pecado. Jesús, si acaso era alguien que, y del claro, dirán muchos, bueno, es que él era Jesús. Él sí puede. O sea que si Jesús no baja en la tierra y te dice, pecador, deja la fornicación, usted sigue deleitado en la fornicación. Mi amado, esto, mi amado, caerá o arrastrará a la iglesia. Por eso es que en el capítulo 6 del versículo 12, Dios te dice allí todo lo que puedes y lo que no puedes hacer, dependiendo de cómo te edifica aquello que haces. Por eso que tendrá también otro prefacio ahí que dirá, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Porque quería mantener a raya el pecado ¿de qué? De la fornicación. Esto es un mal terrible, mi amado hermano, que a la verdad en Oseas lo único que Dios hace es dar lugar a que el hombre necesita erradicar por completo todo vestigio de fornicación. Cuando uno va, mi amado, allá al capítulo 4, que es donde estamos obviamente desarrollando la enseñanza, en el versículo número 14, Dios va a la mano y les dice, 4 verso 14 de Oseas, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. ¿Sí? A veces nosotros somos, bien decimos a expresión popular, somos o queremos ser más buenos que Dios. Yo me asusto, mi amado hermano, cuando a veces los padres se enteran que sus hijos están en fornicación. Y uno, entre otras cosas, cuando pregunta, le dice, ¿y ya la castigó? Ay, no, ella ya está grande. Él ya sabe lo que hace, pero la disciplina es de Dios, dada a los padres para esto. O sea, quiere conversar con ella, converse, pero también aplique disciplina. Aplicamos una filosofía actual o una psicología actual que a la larga lo único que hace es dar carta abierta a que quienes están supuestamente bajo nuestra tutela hagan lo que les dé la gana. Es que ya es grande, pero vive bajo tu techo, papito. Haz eso en tus días de juventud con tus padres y cuéntame cómo te alineaban. Uy, es que me va a denunciar.
Yo digo, y si salgo te vuelvo a dar para volverme a meter. En una oportunidad creo que sí, mi esposa me hacía saber que unos parientes vinieron ¿de dónde era? De España, creo. Sí, allá por asuntos de disciplina le quitaron los hijos por un tiempo, luego se los devolvió al Estado, pero le pusieron cámaras en la casa para monitorear de que no se lo toque al muchacho. Para ventaja de la madre, se vino con los hijos acá y les metió una. Y dijo, bendito país. Y ahí se los llevó. Creo que vino solo para eso. Fue la paliza más costosa, pero valió la pena. Mi amado, ¿y nosotros cómo estamos en la crianza de los muchachos? ¿Cómo estamos? No te dejes engañar. Tienen carita de yo no fui, pero sí saben. Recuerda esta expresión, según Paul habla hoy. Por sus Facebook los conoceréis. Métete al Facebook. O por sus celulares los conoceréis. Métase al celular. Dice la Escritura, versículo número 14. ¿No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen? Ni a vuestras nueras cuando adulteren. Porque ellos mismos, nadie los viene a sacar. Ellos mismos, ¿qué hacen? Se van con prostitutas. ¿De dónde viene, mijito? De donde las niñas. Si se cuidó, le dice el otro. O sea, ni siquiera ve mal. Ni siquiera, diríamos, hay un reproche como para poder decir, oye, ese caminar no te conduce a nada bueno. Hay quienes son tan insolentes que podrían decirle a los propios padres, dame para las niñas. O el mismo padre empujar a su hijo y diciéndole, anda, hazte hombre. Hoy no haya habido amén, no ha habido gloria a Dios. Dios está hablando. Mi querido hermano, dice la Escritura, ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento pasará lo que dice el verso 6. Caerá. Porque uno piensa, bueno, hay que tengan sus experiencias. ¿Experiencias de qué? De fornicación. ¿Experiencias de qué? De adulterio. A eso tú le llamas experiencias. Bueno, fuera que sean experiencias de besitos, de piquitos y agarradas de mano y bueno, ya experimentó. Pero no, son experiencias de irse a un hotel. ¿Sí me entiende? De perder santidad, de involucrarse en un pecado pero tan nocivo para la salud espiritual que lo único que hacen es depravar, porque el cuerpo, al igual que el ojo, nunca se sacia. Con una, con otra, con otro, no hay límite para ello. Parecen perros alunados. Por eso es que el Señor los comparaba acá. ¿Con qué? Con asnos. Mi querido hermano, es allí donde el Señor, sí, obviamente confrontándonos, dice, el pueblo va a caer porque su entendimiento ha caído ya. ¿Y qué decía en el versículo número 6 del capítulo 4 de Oseas? ¿Qué es lo que decía? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto, claro, aquí viene lo penoso, por cuanto desechaste ese conocimiento. Es decir, que falta de palabra mía no ha sido la excusa. Eres tú el que te echaste prácticamente mi palabra a tus espaldas. Porque sabías lo que Dios decía, pero tú nunca la hiciste valorar en tu casa. Nunca la hiciste respetar. Dirá cualquiera, pero hermano, ni cuando yo hablo me obedece. Peor le va a obedecer a Dios. Mi amado, es que debe de ir de la mano tu amor para con los tuyos, pero también el rigor para con los tuyos.
Dirás, pero ya está grande. Bueno, pero hay muchas formas de disciplinar. Y esto yo ya lo he hablado en otras oportunidades. Hay otras formas de poder privarlos de lo que ellos sí tanto desean. No pagues el internet un mes, tranquilo, no se va a morir. Mire, tú no me obedeces a andar todo el día chateando. Mira, yo no, este mes no voy a pagar internet. Claro que ahí te va a sacar a relucir lo más elemental y por lo cual te puede llegar diríamos, a presionar. ¿Y cómo estudio? Y tú ahí, ay, cierto, el estudio. ¿Y cómo te graduaste tú? Si no había internet. ¿Ah? ¿Cómo te graduaste tú? En nuestros tiempos era común, parecía, inclusive más en los tiempos de las personas un poco más adultas, la gente iba hasta sin zapato a la escuela y se graduaba. No era así, que un solo cuaderno lo dividía en varias materias. ¿Verdad que era así? Uy, no tengo el cuaderno de ciencia y no hice el deber. ¿Cómo era en nuestros tiempos? Un cuaderno, 3 pestañas, 2, 3 hojas, 4 hojas dobladas. Eso sí, se pedía un cuaderno grande para meter 4 y 5 materias en un cuaderno. Pero el deber se lo hacía. Uy, no hay internet. Obviamente. Bueno, yo no alcancé, gracias a Dios, aquello, pero sí me he enterado. Es que a uno lo aflojaban ya. Claro, antes las clases eran hasta casi 3 de la tarde. Y era para llegar a la casa y hacer deberes, pero como aburrido. A uno le dolía no solo el dedo en la clase por coger dictado, sino en la casa por hacer los deberes. Los deberes no eran en hojas cuadernos ni nada de impresión. Todo era a pulso. El que tenía habilidad calcaba. Mi amado, Dios dice en su palabra, ¿cómo no voy a castigar esto? Si fornicas tú, le dice en el verso número 15, Israel, a lo menos, mira cómo se consuela Dios. Por lo menos no peque Judá, dice. Y esto me recuerda a los escenarios en el hogar. Porque siempre en casa pasa esto, que hay uno que es, como dicen ahí, la oveja negra, pero hay uno que se pasa y dice, hace lo que le da la gana. ¿Y cómo se consuela una madre? Pero no haga, mi amor, lo de su hermano. No haga lo que hace su hermana mayor. Así se consuela. Pero ese hijo menor no ve que el padre hace absolutamente nada para corregir al majolote más grande. ¿Con qué autoridad te puede obedecer tu hijo? Aquel que tú has dicho que por lo menos este me salió bueno. Si no hay autoridad por corrección del más grande, mi amado, vas a perder autoridad con el más pequeño. Pero claro, lo idóneo no es que, ay, se me malogró uno, pero el otro salió bien. No, Dios te ha dado la responsabilidad, es por los 2, o por los 3, o por los 10 que tenga. Está bajo tu techo, tienes las riendas del caballo. Amén. Está bajo tu techo, tienes las riendas. Dale gracias a Dios si están en casa. Tienes las riendas. Pídele a Dios autoridad. Y cumple esa autoridad. Mi amado, dice pues la Escritura, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, porque ahí eran los lugares. A veces nuestros hijos a nuestro propio oído nos dice, ya vengo, voy a la disco. Y el padre, bueno, no venga tan tarde. Si eres un hogar mundano, bueno, tú dirás, lleva condón, protégete. Pero un hogar que profesa el cristianismo, donde tus hijos conocen la palabra, donde tú conoces la palabra, la realidad debe de ser diferente. No pueden salir con tu venia. Mi amado,
Es por eso que Dios le recrimina y le dice: no entres en Gilgal, ni subáis a Bet-Adén, y ni juréis, porque eso es lo que penosamente aparentemente hacían, ir a esos lugares supuestamente a buscar de Dios, pero terminaban ¿en qué? En fornicación. Porque como novilla, dice allí, indómita. ¿Qué significa este término? No es vómito, es indómito, que no se puede tomar. Eso es lo indómito. Y a veces, mi amado hermano, así son las generaciones actuales, que usted los trata de sujetar y ellos se sacuden de usted. Claro, cuando les pasan cosas malas, ahí sí vienen corriendo: mamita, mamita, mamita. Ahí sí. Ora por mí, mamá, ora por mí. Claro, corazón de madre es de esponja. Pero yo le dije: papito, mamita. A la otra semana se le va el susto y se repite la película. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Dice allí a manera de pregunta: ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín, hablando de la mayor tribu de Israel, es dado a ídolos. En pocas palabras, es dado a la fornicación. Está entregado, está vendido. ¿Qué acción toma Dios para con este hijo rebelde? ¡Déjalo! Tremendo. Hay un texto que adorna esta porción bíblica en cuanto a lo que Dios estima frente a la terquedad de este pecado tan espantoso como lo es la fornicación. Y eso está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. ¿Lo tiene? Cuando Dios ve que en el corazón lo único que hay, como lo pasó en el Génesis, cuando hay simplemente todo lo que es inclinación hacia el mal, Dios no se hace lío. Pero eso sí, Dios los aparta de su presencia. Y dice allí, Apocalipsis 22, verso 11, el que es injusto. ¿Lo tiene? El que es injusto. ¿Cuál es el consejo divino? Mantente en la injusticia. No porque Dios los quiere injustos, sino porque Dios ve, ya lo volveremos a cotejar con lo que dice más adelante Oseas, es porque Dios ve que en su corazón ya no hay admisión para palabra, exhortación o castigo alguno. Es como cuando el padre, decepcionado de los 1001 intentos de querer restaurar de pronto a su hijo de un vicio, sí, posiblemente de droga, y al pasar por sea la terapia, la ayuda, la medicina, vuelve y vuelve y vuelve, un padre termina diciendo: haz lo que te da la gana, pero eso sí, de las puertas para afuera. Por eso vemos a los hacheritos allá afuera. Tienen hogar. A veces decimos: pobrecito el papá, pobrecita la mamá. Mi amado, yo me imagino que todo padre o toda madre, por muy insensible que sea, tiene parámetros en casa, tiene leyes en casa. Pero al ver la necedad, al ver la obstinación, al ver la constante soberbia y rebeldía, yo creo que todo padre también tiene un límite. Todo progenitor también, así le haya dolido el parir, dirá: ya no puedo hacer más. Pero por lo menos evítame el sufrimiento de ver que en mi casa te estás destruyendo. ¿Quieres la libertad que tanto, sí, digo así, por fuerza me la pides? Tenla, pero fuera, ya no bajo mi techo.
Por eso es que la mayoría no regresa a casa. Porque junto con la libertad quieren tener la corrupción de su vicio. O junto con la corrupción de su vicio quieren tener la libertad para poderlo ejercer. Dice allí en ese precioso texto de Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo. Como que ya no hay reparo en ese mal. Eres inmundo. Oye mi consejo, oye mi palabra, te han disciplinado. Sumérgete en tu porquería. Ya tomaste tu decisión. Ya estás definido. Pero también dice el texto: pero el que es santo, el que es justo, sea justo todavía. Dice la Escritura en ese verso: pero el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, también santifíquese. Es decir, que debe de haber una constancia en ambos estados. Debe de haber definición a mediano, sí, o a corto, mediano y largo plazo de perseverancia, sea en lo malo o sea en lo bueno. Y eso coordina perfectamente, mi querido hermano, como lo dice allá en Oseas capítulo 4, versículo 17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. A veces ya no se puede luchar contra la marea ajena. El creyente lucha contra su propia corriente. Se para firme. Puede ser que retroceda unos cuantos pasos, pero no se va a dejar arrastrar. Pero ¿cómo luchar con corriente ajena? Y ahí un consejo. Tú no eres, ojo, te lo repito, tú no eres salvador de la gente. Porque hay gente que desperdicia lo precioso que le ha dejado en su corazón, pasando tiempo con aquellos que aman el pecado. No pases tiempo, concéntrate en otro que quiera. No tires perlas a los cerdos. Lo penoso es que a veces esos cerdos están en casa. Eso es lo doloroso. Dirá cualquiera: cerdo de otra chanchera. Bueno, que lo hagan fritada. El problema es que ese cerdito lo tengo en casa. Mi amado, dice el texto del verso 18: su bebida se corrompió. ¿Cuál? La de Efraín. Su bebida se corrompió. Fornicaron. Dicen en otras versiones: sin límite, sin cesar, de manera ilimitada. Sus príncipes amaron, o sus líderes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios, eso sí, van a ser avergonzados. Concluyo, mi amado hermano, con lo que dice un texto en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso número 18. Con eso cerramos el tema en parte, porque más adelante volverá a salir, pero bajo otra tendencia, el tema de la fornicación. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 6, verso 18. Mira, tan duro es este asunto que Dios no te dice pelea con la fornicación, lucha, no. Dios con la fornicación sabe su poder, sabe su daño, y esta es la forma en la que debes de hacerle frente. Dice: huid de la fornicación. Cualquier, y ponle asunto,
cualquier otro pecado que el hombre cometa. ¿Sí me está entendiendo? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, digo yo, comete doble pecado. Dice allí, contra su propio cuerpo peca. ¿Cómo poderle sacarle la vuelta a este pecado? Debo de huir. Ves una página pornográfica, no diga, la voy a reprender y la voy a pasar. Huye. ¿Ves la piernona que viene? No, yo soy fuerte. No lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. ¿Le ha pasado que va con el suyo al lado y tiene tortícolis? ¿Qué estás viendo? No, a ti, mi amor. No. Con el pecado de la fornicación no se puede lidiar, no se puede ganar. Solamente para poder tener victoria con este pecado hay que huir. ¿Cuántos reciben mensajes de texto provocando fornicación? Y estás ahí embobado. Mensaje va, mensaje viene. Mensaje va, mensaje viene. ¿Es así o no es así? Uy, no hay amén, qué bueno, pueblo santo. Gloria a Dios, aleluya. Ya mismo volamos todos cuando Cristo venga. Y así va el asunto. Después de entre línea, mensaje, palabras. Luego bien fotos, videos. Y cuando te das cuenta estás inmerso en la porquería. Y lo que es peor, cuando te descubren, quieres ocultar el sol con un dedo. Es imposible. Lo típico, no, si el teléfono se lo presté a mi amigo. ¿Qué amigo? Claro, a un amigo llamado concupiscencia tuya. Ese es tu amigo. Mi amado, a la fornicación, la Biblia dice, huid. Porque el que cae en esto, mi amado, fornica, obviamente, comete pecado, pero también degrada el templo, porque este texto va a salir del Espíritu Santo. Por eso es que doblemente peca, porque no solamente el pecado como tal ya es ofensivo a Dios, sino que el que usa su cuerpo para este tipo de pecado pisotea al Espíritu de Dios, que ha dicho que va a morar en este cuerpo. ¿Sí me entiende? Es un pecado letal, un pecado fulminante, pero es un pecado que en Dios lo podemos vencer. Ora por ese mal, esa concupiscencia. No le eches la culpa al diablo. No diga a la madre, ay, el diablo lo tiene haciéndose la paja allá adentro. No. ¿Sí me está entendiendo? Este pecado está consumiendo la juventud, la adultez y la ancianidad de muchos. Yo he tenido que hablar con personas, mi amado hermano, con este problema. Y esto es una lucha. Y son cristianos, y son buenos cristianos, pero reconocen que esto es una atadura que ellos deben de estar día a día batallando para poderla vencer. Hay gente que morirá con esta batalla, pero morirá sin haber cedido terreno y se mantendrán libres porque Cristo tiene el poder para mantener a raya esta concupiscencia. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque son enseñanzas como esta las que remueven conciencias. Discúlpame, oh Dios, si utilizo términos muy fuertes, pero creo que son necesarios.